parecidos. Ok, bueno, pues vamos a empezar esta asesoría, que es la última asesoría que voy a dar de reposiciones, ¿no? Y en general creo que va a ser la última asesoría que voy a dar, ¿no? En el semestre. La idea es resolver el examen que ustedes resolvieron, pues el día martes, ¿no? Era un examen, bueno, el examen 6 no estaba tan difícil, en general eran cosas sencillas, ¿no? No eran tantas cuentas, las gráficas no salían tan complicadas. El examen 5 es el examen que yo creo que tenía muchas cuentas, demasiadas cuentas, ese es un solo problema, pero son muchas cuentas. Y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo o qué onda con eso, ¿no? Entonces voy a empezar resolviendo el problema 1. Tengo una función de dos variables, me la dan en un intervalo. Eso quiere decir que no la tengo que graficar en todo R, me la dan solo en un rectangulito, ¿no? Esto es un rectangulito de ancho 2 y de altura 1, ¿no? Podrán verlo así como un rectangulito. Tengo que graficar la función justificando el dibujo. Tengo que dibujar el conjunto de nivel 0, el vector gradiente en los puntos extremos de ese conjunto. Tengo que indicar qué puntos de la función es diferenciable y dar la función cuya gráfica es el plano tangente. Esta pregunta está bien chistosa, ¿saben? Porque, o sea, literal aquí Marco pudo haber puesto, saca el plano tangente de la función en el punto menos y tangente, ¿no? O sea, como que ahí a Marco se le voló, ¿no? Se los quiso complicar o para confundirlos, no sé cómo decirlo. Pero esto realmente, el inciso de sacar el plano tangente en este punto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces vamos a empezar graficando la función. Para graficar funciones, pues supongo que ya vieron varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas es la técnica de las curvas de nivel. Ustedes van tomando curvas de nivel y en base a eso pueden ir construyendo la gráfica. De hecho, esta función, si quienes lo recuerden, quienes hayan venido a la asesoría o quienes hayan simplemente resuelto la guía 6, esta función venía en el problema 1. Te pedían, de hecho, obtener su conjunto de nivel, ver si los límites iterados convergían, ¿no? O daban lo mismo. Y también creo que hasta preguntaban si era diferenciable o continuo, algo así, no recuerdo. Pero esta función sí venía. Vimos más o menos, dimos una idea de cómo sacar las curvas de nivel y si lo recuerdan, era bastante complicado. Aquí voy a usar otra técnica, pero que igual es muy válida. Y la técnica es, bueno, yo le llamo como la técnica de las proyecciones, así es como yo le llamo. Y es bastante efectiva. De hecho, es muy sencillo obtener la gráfica de una función de dos variables, o sea, que su gráfica viva en R3 con esta técnica, ¿vale? Entonces, eso es algo que me gustaría que se les quedara hoy, de esta asesoría, que esta técnica sirve muy bien y es igual de eficiente que la técnica de las curvas de nivel, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a empezar diciendo sea f de x, y, y bueno, pues voy a poner mi función, ¿no? X, y. Y lo primero que voy a hacer es fijar una de las variables. En este caso, voy a tomarme una x fija, ¿no? Es decir, esto de aquí realmente es una función que solamente depende de y. O sea, x es un número, puede ser -1, puede ser 0, puede ser 1, quién sabe qué número es, pero es un número que está fijo, por eso es importante decir fija. Y esto de aquí, cuando yo fijo una x, se convierte en una función de una sola variable. En este caso, la variable es y. Entonces, ya tengo una función que es de una sola variable, este x está fija, y con esa función yo ya puedo trabajar, porque yo de cálculo 1 sé un montón de cosas sobre las funciones que son de una sola variable, ¿no? Sé integrarlas, sé derivarlas, hallar sus límites, ver si son monótonas crecientes, sé mucho. Por eso es que me interesa dejar a esta función de una sola variable. Venga, vamos ahora a considerar varios casos, ¿ok? Porque x puede valer muchas cosas, x puede ser un valor entre -1 y 1, y vamos a empezar por lo fácil. Entonces voy a ponerle así como caso 1. ¿Qué onda si x es igual a 0? Estamos dejando x fija, x puede ser igual a 0. Entonces, si yo dejo que x igual a 0, obtengo que f de xy es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues para ello podemos regresarnos un poquito a la hoja anterior y notar que que x está multiplicando todo esto. Si yo hago x igual a 0, bueno, aquí se hace e a la 1, e a la 0, perdón, eso es igual a 1, y tengo pues x por 0, más bien y por 0, y eso me va a dar 0. Entonces, si x es igual a 0, tengo f de xy es igual a 0, ¿verdad? Este es el caso trivial.
el caso que pues realmente no importa mucho, pero es importante que lo anoten porque lo vamos a ocupar después, ya verán para qué. Vamos con un caso más interesante. ¿Qué tal si suponemos que X es positiva? Entonces voy a ir con el caso 2. Vamos a suponer que X es positiva. Y si tenemos que X es positiva, entonces ya no podemos decir que la función es cero, ¿verdad? Tenemos una función que es de una sola variable y que tiene la siguiente forma. La voy a anotar aquí al ladito. Tenemos esta función, ¿no? Ya es de una sola variable, la voy a poner así como f de y, una sola variable. Tenemos x es una constante, ¿no? Una constante positiva en este caso. Tenemos esta función, es una función de una sola variable. Y aquí hay que notar algo. Voy a empezar a jugar con analizar qué onda con la función, dónde es positiva, dónde es negativa. Porque voy a buscar graficar esta función para cualquier valor x mayor que cero. ¿Ok? Yo quiero darme una idea de cómo es la gráfica en general cuando x es mayor que cero. Entonces, si x es mayor que cero, yo también sé que todo esto de aquí es mayor que cero, ¿verdad? Yo sé que e a la xy siempre es mayor que cero, no puede ser cero. Entonces voy a ponerle como e a la xy es siempre mayor que cero y x es mayor que cero, entonces el signo de f de y, si es positiva o negativa, va a depender puramente de la variable y. Entonces voy a abrir aquí unas llavecitas y voy a poner si y es positiva, entonces tengo que f de y es positiva. Sí, ¿no? Porque pues si x es positiva, e a la xy es positiva, pues solo falta que y sea positiva para que toda la función sea positiva, ¿no? Y también puedo decir lo mismo, pues si es menor que cero, ¿no? Si y es menor que cero, entonces toda la función es negativa. Esto me está diciendo que después del cero, la función tiene que estar arriba del eje. Y antes del cero, esta función debe de estar debajo del eje. Todavía eso no me dice mucha información, pero ya es un avance. ¿Y qué pasa si y es igual a cero? Pues todo esto vale cero, ¿verdad? O sea, es una función que además pasa por el cero. ¿Quién sabe qué hace? Pero está en el lado negativo, está en el tercer cuadrante, pasa por el cero y luego se queda en el primer cuadrante. Eso es lo que hace la función. Pero necesitamos más información para poder graficarla. Una información que suele ser muy importante es la derivada de la función. Entonces vamos a derivar la función, ¿vale? La derivada de la función, ¿no? Acuérdense, la variable y es esta de aquí que voy a poner. Esto lo pueden obtener, pues, por simple regla del producto, ¿no? Y un poco de regla de la cadena, con eso sale, no es más ni menos. Entonces, tenemos esta función, que es la derivada de la función que teníamos al inicio, y si se dan cuenta de nuevo, todo este término es positivo. Le voy a poner aquí positivo. ¿Por qué? Porque e a la xy siempre es positivo, y aquí estoy en el caso cuando x es positiva. Entonces, todo este factor es positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada va a depender solo de este factor, de xy más 1. ¿Por qué me interesa el signo de la derivada? Bueno, deben de saber por cálculo 1 que los puntos donde la derivada es positiva es donde la derivada es creciente, donde la función es creciente, perdón. Y los puntos donde la derivada es negativa son los puntos donde la función es decreciente. Por eso es que voy a ver el signo de la derivada, porque quiero ver dónde crece y dónde decrece, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Es muy sencillo, es literalmente despejar, ¿no? Vamos a ese despeje. Vamos a ver qué tan trivial es este despeje, ¿no? Bueno, voy a tener que f de xy, f' de y, más bien, es positiva. Sí, solo sí, pues el factor ese es positivo, ¿no? O sea, solo sí, x por y más 1 es positivo. Y esto de aquí es muy importante. Puedo simplemente despejar y decir que y es mayor que menos 1 entre x. ¿Por qué digo que es importante? Porque aquí sí puedo dividir entre x porque x es mayor que 0. Eso es algo de lo que siempre tienen que estarse cuidando, chicos, que no estén dividiendo entre 0, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que me dice esta información es que a partir de menos 1 entre x, a partir de ese punto, la función es creciente. Entonces, lo voy a poner aquí como conclusión, ¿no? Conclusión, f de y es creciente en este intervalo.
Como x es positivo, menos 1 entre x es negativo, es creciente en este intervalo. En menos 1 entre x al infinito. Es creciente en todo este intervalo. ¿Ok? Este número, de hecho, es un número negativo, pues x es positivo. Entonces, bueno, ahí ya me dio algo de información, ¿no? Vamos a ver ahora qué onda cuando es negativo, ¿no? Bueno, pues f de y es negativo, sí, solo sí, el factor s es negativo, x por y más 1 es negativo. Y esto implica que, pues de nuevo, y es menor que menos 1 entre x. De nuevo, pasa lo mismo. Aquí tenemos otro intervalo, ¿verdad? Nos dice f va a ser decreciente en este intervalo, ¿no? Entonces voy a poner aquí f es decreciente. Órale, me llegaron los mensajes. Ignórenlos. Decreciente en este. Bueno, no le voy a poner ese intervalo, nada más voy a ponerle el nombre del intervalo, ¿no? Mejor. Acuérdense, el intervalo que tenemos que trabajar es muy sencillo, ¿verdad? Ahora es el intervalo menos infinito a menos 1 entre x. ¿No? Entonces, como que menos 1 entre x parece ser una brecha en la que la función decrece y luego crece, ¿no? O sea, parece ser que menos 1 entre x es el mínimo de una cierta función, ¿no? Entonces, de hecho, aquí incluso puedo agregar eso, ¿no? Además, f' de y es igual a 0, si solo si y es igual a menos 1 entre x, ¿no? Todo eso nos va a servir hasta para el otro caso, porque aquí estamos el caso dejando x fija. Pero si resolvemos el caso cuando x es fija, el caso cuando y es fija es automático. Ahorita lo vamos a ver, vamos a justificarlo. Pues sí, lo que intentaba hacer Marco era que hicieran cuentitas aquí, pero realmente si sacan este caso ya tienen el otro por automático. Ahorita lo vamos a justificar. Entonces, es solo si y es igual a menos 1 entre x, ¿verdad? Y además sabemos que este punto de aquí menos 1 entre x debe ser un mínimo, porque antes de ese punto la función es decreciente y después de ese punto la función es creciente. Por criterio de la primera derivada, tenemos que y igual a menos 1 entre x es mínimo. Lo voy a poner con color verde, ¿vale? Para que no se les olvide, esto de aquí es un mínimo. Venga. Ya tenemos la información de las derivadas. Por último, para hacer una buena gráfica, y esto se los va a pedir Marco, ¿no? Es necesario ver los límites de la función, cuando tiende a infinito y a menos infinito. Con esos tres elementos, con ver dónde es positiva o negativa la función, con ver dónde es creciente y decreciente, y con ver dónde la función o qué pasa con la función cuando los límites tienden a infinito o menos infinito, con eso ya pueden hacer una gráfica completa de la función. Es al menos lo que necesitan, ¿no? Y claro, tomar en cuenta que es continua porque pues es producto de funciones continuas, eso está de más, ¿no? Eso es como algo que ya asumimos, ¿no? Por hecho. Entonces, una cosa que pasa es que el límite, cuando y tiende a infinito, de xy a la xy, esto es igual a infinito, ¿no? Acuérdense, estamos en el caso cuando x es positivo. X es un número positivo, x es positivo. Si tengo dos cosas que tienden a infinito, su producto se va a ir a infinito, ¿no? En este caso, tiene sentido. Tengo que, este límite es infinito. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito? Perdón, de hecho aquí no es x, ¿verdad? Aquí la variable es y. Una disculpa. El límite se hace sobre la variable, ¿verdad? La x está fija, entonces hacemos sobre la variable. Aquí es x por y, e a la xy. Y aquí tenemos un producto de una cosa que se va a menos infinito y otra cosa que se va a 0. Este producto por L'Hopital, ya lo habíamos comentado en la asesoría pasada, da 0. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los dos límites. Y con esto ya podemos hacer tres gráficas. Bueno, no. Podemos hacer dos gráficas primero, ¿no? Podemos hacer la de cuando x vale 0 y cuando x es positiva. Toda esta información que saqué, nada más fue para ver cómo va a ser la gráfica cuando x es positiva, para darme una idea de cómo va a ser la gráfica en general. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué parece esto clase de cálculo 1? Porque si yo tengo la forma general de cómo se ven los cortes de la función para cada una de las x fijas, si yo tengo ya una idea de cómo se ve, construir la gráfica es automático, es trivial, ya que analicé
las proyecciones en el eje X y en el eje Y, y en general en todos los planos paralelos al eje X y en todos los planos paralelos al eje Y. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que hay detrás de este método. Y por eso siento que es incluso más factible que el método de encontrar las curvas de nivel, porque encontrar las curvas de nivel aquí no es fácil, ¿vale? Hay que usar herramientas que no han visto, al menos para que salga rápido, y si no hay que hacer un análisis muy complicado, y pues igual no es factible. Entonces, esto terminó mi análisis respecto al caso cuando X es mayor que 0, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, pero cuando X es menor que 0. Vamos a ver si hay preguntas, me parece que no hay preguntas. Voy a hacer lo mismo para cuando X es menor que 0, ¿ok? Entonces, cuando X es menor que 0, recuerden, hay que tener paciencia, ¿no? Porque cuando esto salga, automáticamente los casos para Y van a salir automáticos. Y ahorita igual van a ver por qué no. Pues sí salen automáticos. Entonces, si X es menor que 0, de nuevo, ¿no? Tengo una función que es de una sola variable, es de la forma XY e a la XY. De nuevo, esto de aquí es positivo, ¿va? Positivo, es mayor que 0. Y este de aquí es negativo, ¿no? Eso es importante, esto de aquí es negativo. Entonces, el signo también está determinado por Y. Vamos a tener estos dos casos. Si Y es positivo, entonces, ¿qué pasa con f de Y? Bueno, Y es positivo, pero X es negativo, ¿verdad? El producto de un negativo por un positivo va a dar siempre negativo, entonces voy a dar esto. ¿Y qué pasa si Y es negativo? Bueno, pues tengo menos por menos, ¿verdad? Negativo por negativo va a dar que f de Y sea positivo. ¿Ok? Acuérdense, L a la X ya no me importa tanto porque pues, siempre es positivo. Y ya aquí tengo algo al revés, ¿no? O sea, como que si X es mayor que 0, ahora la función está debajo del eje X. Y si la función, si estamos antes del origen, o sea, si Y es menor que 0, estamos arriba de la función. Esto es lo contrario a lo que pasaba en el otro caso. Eso quiere decir que ahí hay una especie de inversión. Pues sí, ¿no? Como que se invierte el signo de la función y por eso cambia esto. Bueno, vamos bien, vamos a hacer lo mismo con las derivadas, ¿no? La derivada es la misma que vimos hace ratito, ¿no? La voy a poner así, f de y es igual a xy. No, perdón, la derivada es x e a la xy. E a la xy. Esto es x por y más 1, vuelve a salir xy más 1. De nuevo vamos a analizar monotonía. Esto sí es necesario que lo lleguen a poner en el examen, ¿no? No pueden poner análogamente o así, porque pues Marco espera que hagan el análisis completo, ¿no? Sin embargo, sí hay una forma de recortar el camino, ¿no? De recortar las cuentas, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuándo o qué pasa si f de prima es mayor que 0? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, si se dan cuenta, de nuevo, esto es positivo y esto de aquí es negativo. Entonces, pues sí, ¿no? Cuando tenemos que esto de aquí es negativo, entonces esto de aquí va a ser positivo. Sí, solo sí. Resulta que todo este factor es negativo, ¿verdad? Porque menos por menos yo sé que me va a dar más. Entonces tiene que pasar que x por y más 1 sea menor que 0. Pero si eso pasa, entonces yo tengo que y, fíjense lo que voy a hacer, voy a despejar aquí, voy a pasar menos 1 y luego voy a dividir entre x. Y x es negativo, entonces tengo que invertir el signo de esta chunche, ¿vale? Tiene que salir que y es mayor que menos 1 entre x. ¿Por qué se volteó el signo? Porque estoy dividiendo entre un número negativo. Y acuérdense que eso pasa en las desigualdades. Cuando dividen entre un número negativo, se voltea el signo de la desigualdad. ¿Ok? Entonces ya tengo que y debe de ser mayor que 0. Entonces la función es creciente para valores mayores a menos 1 entre x. Y lo mismo debe de pasar, en este caso, cuando es negativo, ¿verdad? O sea, ahora tengo que suponer que x por y, x por y más 1 es mayor que 0, ¿no? Entonces aquí f de y va a ser, f' de y va a ser negativo, si solo si resulta que x por y más 1 es positivo. Y además, pues sí, ¿no? Resulta que, de aquí resulta que y
es menor, perdón, es menor que menos 1 entre x. Ahora, aquí quiero que tomen algo en cuenta. Esta cosa de aquí tiene un signo menos implícito, es negativo. Por lo tanto, menos 1 entre x va a ser positivo. Y lo mismo pasa, ¿no? Entonces, menos 1 entre x ahora es un número positivo porque x es negativo. Nada más eso es lo que quiero que vean, ahorita que voy a dibujar las gráficas. Y de nuevo pasa por el origen, ¿verdad? Porque, pues sí, esta cosa de aquí es igual a 0. Exactamente en x por y más 1 igual a 0, y entonces también tengo algo en menos 1 entre x, ¿no? Voy a tener de nuevo un mínimo. Ahí. Es lo mismo que vi hace ratito. Los límites. ¿Qué onda con los límites? Bueno, nada más lo voy a anotar, ¿no? Ahorita ya les hago las grafiquitas, ¿no? Ya fue mucho estar escribiendo. El límite cuando y tiene infinito de x por y e a la xy. Ojo, aquí tengo que x es negativo, ¿vale? Y como x es negativo, este límite vale 0. Ok, aquí tengo un menos metido, y por eso es que da 0. De nuevo, lo pueden hacer por L'Hopital. Y por otro lado, cuando y tiende a menos infinito, tengo x por y e a la xy. Esto de aquí se hace positivo, este producto, este factor de aquí se hace positivo, y esto de aquí tiende a menos, sí, a menos infinito. No, perdón, tiende a infinito también, porque no hay ningún signo menos acá. Bueno, y si lo hay, se multiplica con esta, ¿no? Y se hace más, sí, es más infinito, perdón. Voy a graficar primero con la intuición que tenemos y luego lo voy a comprobar con el Desmos, ¿vale? Pero ahorita ya tenemos, fíjense, lo que acabo de hacer, toda esta chunche, toda esta letanía, es porque yo dejé fija una X en el intervalo menos 1, 1 y grafiqué todas las posibilidades que puede tener esta función cuando X es fija. Esta función ya es de una sola variable cuando X es fija y ya tengo todas las posibilidades y ya tengo toda la información con todo esto que saqué. Tengo que cuando X es igual a 0, se aplasta en el eje X igual a 0. Cuando es negativa, cuando X es positiva, perdón, voy a tener una gráfica como así, que está en el tercer cuadrante y luego sube al primer cuadrante. Y cuando tengo el caso que X es negativa, tengo algo al revés. Tengo que está ¿cómo se llama? En el segundo cuadrante, pasa por el 0 y luego se va al cuarto cuadrante en este caso. Vamos a graficarlo, ¿no? Para que no se haga mola. Miren, voy a dividir mi pantallita en tres, ¿vale? Ahí está, ¿no? Vamos a poner los casos. Este es el caso x igual a 0, este es el x mayor que 0, y este vamos a ponerle que x es menor que 0. El caso cuando x es mayor que 0, digo, cuando x es igual a 0, pues es muy fácil, ¿verdad? Es simplemente el eje este de acá. Importante, aquí en el eje, la variable va a ser la y, ¿ok? Porque estoy graficando una función de y. Entonces, en el eje X va a estar la variable y, pero no teman, eso es una simple variable, ¿no? Pueden graficar sobre cualquier variable, nada más le están cambiando el nombre, no hay nada de especial. El otro caso que vimos fue el caso cuando X es mayor que 0. Ese caso ya no fue tan trivial, pero igual es muy fácil de dibujar. Primero voy a detectar el valor menos 1 entre X. ¿Se acuerdan que ese valor era muy especial? Cuando X es positivo, menos 1 entre X es negativo, pues supongan que está por acá, ¿no? Aquí voy a poner menos 1 entre X. Y en este valor dijimos que la función tenía que tener un máximo. Por el análisis que hice, yo sé que cuando y tienda a menos infinito, este de aquí se va a pegar al 0, entonces digamos que la función va a venir así, ¿no? Luego, aquí está decreciendo, también por eso analicé la derivada, aquí está decreciendo, va a alcanzar un mínimo ahí, en menos 1 entre x, luego va a crecer, tiene que pasar por el 0, esa es información que también saqué, y finalmente se echa a correr así, hasta infinito, ¿no? Porque el límite de esta función de y, acuérdense, aquí estamos graficando, esta es una función de y, se va a infinito cuando y tiende a infinito. Esta gráfica la hice por automático, nada más del análisis que ya hice. Porque ya sé cómo viene del infinito, ya sé dónde tiene un mínimo, ya sé dónde es creciente, dónde es decreciente, y esto sale por automático, ¿no? Y claro, la función es continua porque es producto de funciones continuas, no tiene oscilaciones ni nada. ¿Ve? Así de fácil salió esta gráfica. ¿Y qué pasa con el caso cuando x es negativa? Bueno,
Pues de nuevo tengo que identificar primero quién es menos 1 entre x. Menos 1 entre x ahora es un número positivo. Entonces voy a ponerlo por acá. Por acá va a estar menos 1 entre x, ¿no? Y pasa la misma historia. Ahora, cuando la y tiende a infinito, acuérdense, estoy graficando respecto a y, esta cosa se va a ir a cero. Entonces la función va a venir así. Va a venir pegándose, despegándose del cero más bien. Va a ir decreciendo, decreciendo, decreciendo. Acuérdense, para eso analicé la derivada. Va a llegar a un punto mínimo en menos 1 entre x, y luego va a subir, va a pasar por el cero, porque la función vimos que pasaba por el cero, y luego va a crecer cuando x tienda a, cuando y tienda a menos infinito. ¿Vale? Estas son las tres gráficas que obtuve, y esto ya me da mucha información, porque esto es para cualquier x. Ya tengo toda la información entre x que está en menos 1 y 1. Ya tengo toda la información. Nada más les voy a comprobar, ¿no? Que pues, no lo estoy choreando, para que vean, ¿no? Que lo que hicimos valió la pena y que sí está bien. Nada más para eso lo voy a checar, ¿no? Y ya les había echado el comercial de Desmos, ¿no? Es un excelente graficador. En este caso, mi parámetro lo voy a poner entre menos 1 y 1, y vamos a comprobar que pues todo sale bien, ¿no? Fíjense, cuando es negativo el valor de esta variable a, pues sí resulta una gráfica como la que estaba dibujando, ¿no? Aquí tiene un mínimo y luego se va a infinito. Fíjense qué pasa cuando hago que esa variable se acerque al cero. Entonces tiene el mismo comportamiento, pero como que se va aplanando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y de repente se aplana tanto, 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 que llega a ser cero, el eje cero. Bueno, el eje X. Y luego de ahí, pues de nuevo, hace lo mismo, pero hacia el otro lado, y si se dan cuenta, obtengo una gráfica como la que puse cuando es positivo, ¿no? Entonces, las gráficas que obtuve están perfectas. Y de nuevo, todo esto fue haciendo puro análisis de cálculo 1. Esas son las tres cosas que necesitan para graficar. ¿Dónde es positiva y negativa? También aquí esto lo respeta, ¿no? ¿Dónde es creciente y decreciente? Y los límites. Con eso, y más que la función es continua, ya pueden graficar cualquier función, ¿no? Claro, a veces no es tan fácil. Y quiero decirles que con esto que acabamos de hacer, ya tenemos también algo muy de gane. Ya tenemos el caso cuando y es fija. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Sea y que pertenece al 0, 1, y aquí la palabra especial, una palabra que me gusta mucho usar y que yo creo que es un concepto demasiado poderoso. Por simetría. Por simetría. Por simetría, ¿qué se va a tener? Bueno, déjenme ver si hay dudas o no. No. Por simetría, ¿a qué me refiero con simetría? Pues que si yo escribo la función, si se dan cuenta, las variables x y y son intercambiables. Esta es la simetría a la que me refiero. Yo estaba trabajando con x fija, pero si se dan cuenta, si yo intercambio x y y, o sea, si a x le llamo y a y le llamo x, es la misma función. Esta es la simetría que tiene la función. Las variables son totalmente intercambiables, ¿no? De hecho, si las... A ver, no, perdón, eso fue el WhatsApp, ¿verdad? No fueron ustedes. La función es simétrica por eso, ¿no? Y esa es a la simetría a la que me estoy refiriendo. No importa si yo llamo a esta variable y a esta x, el comportamiento va a ser el mismo. Nada más ahorita estoy en otro intervalo. Aquí nada más voy a tener dos casos. Voy a tener cuando y es igual a 0 y cuando y es mayor que 0. Pero esos comportamientos van a ser los mismos que obtuve en el caso anterior, porque la función es simétrica en este sentido, en que si yo intercambio x y y, la función se mantiene igual. Es invariante ante esta permutación de variables. Y de hecho también es invariante ante los cambios de signo, ¿no? Si le pongo menos aquí, todo se vuelve a la normalidad, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ahorita no nos va a servir mucho, ¿no? Bueno, vamos a borrar todo esto y voy a ponerles grafiquitas. Las grafiquitas básicamente salen de hacer el mismo análisis. Ya no tienen que hacer todo de nuevo, porque literalmente la simetría les permite hacer las mismas gráficas. Nada más tienen que renombrar al eje respecto al que están graficando. En este caso ahora va a ser el eje X. Entonces, de nuevo voy a poner mis dos ejes, ¿no? Miren, aquí voy a graficar el caso cuando la y es igual a 0. Y aquí voy a graficar el caso cuando la y es mayor que 0. Entonces aquí lo voy a poner, ¿no? Cuando y es igual a 0 y cuando y es mayor que 0.
Entonces, ¿qué comportamientos voy a obtener? Bueno, pues cuando y es igual a cero es un caso muy trivial, ¿no? Vamos a obtener de nuevo un eje, ¿no? Acuérdense, ahora estamos graficando respecto a x porque ahora la variable que se queda fija, pues es la y, ¿no? Ahora sí es respecto a la variable x nuestra gráfica. Vamos a obtener un comportamiento totalmente similar, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, de nuevo, todo el eje x, ¿no? Todo este eje es esta la función que se obtiene cuando y es igual a cero. Y el otro caso es un poquito más interesante, ¿no? En este caso, recuerden, voy a tener ahora -1 entre y, por el mismo análisis, ¿no? Es lo mismo, literal, nada más estoy intercambiando las variables, ahí está la simetría. Voy a tener el mismo comportamiento, ¿no? Voy a tener que la función, cuando se acerca a este punto, se va despegando del eje. Aquí llega a tener un mínimo, pasa por el 0 y sube. Es la misma función que obtuvimos en el caso anterior, nomás estoy cambiando las variables, si se dan cuenta. Y eso de hecho nos va a servir mucho para graficar, ¿no? Ya que tenemos todo este comportamiento, chicos, ya podemos graficar. Por fin vamos a acabar el primer inciso, ¿no? Yo creo que ese es el inciso más largo, porque pues sí es como el que más cuesta. Voy a intentar hacer la gráfica, pero obviamente se las voy a dejar en el GeoGebra, ¿no? Porque la verdad yo dibujo horrible, pero muy horrible, ¿no? Eh, pues sí, no es algo que se me dé mucho, pero pues supongo que se preguntan, ¿cómo pasaste entonces cálculo, ¿no? Pues sí, ese es el esfuerzo, ¿no? Aunque te tardes ahí más, ¿no? Pues tienes que hacerlo. Acuérdense que además no estamos graficando toda la función, estamos graficándola nada más en un cierto intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner 1, ¿no? Este es el eje X, voy a poner 1, aquí voy a poner -1. Y esto de aquí es el eje X. Y tengo que graficarlo sobre este eje va a ser el eje Y, y aquí voy a tener el 1 también, ¿ok? Entonces aquí está el origen, obviamente este es el 0, y cómo empiezo a graficar. Lo bueno de este análisis es que también te permite graficar muy fácil. Ahí les va mi técnica. Lo que yo hago es tomar las funciones ya que las tengo proyectadas en los extremos. O sea, aquí voy a graficar una función como si estuviera trabajando sobre el plano x igual a 1. Sobre ese plano es como si estuviera trabajando. Y lo único que voy a hacer es, pues sí, ¿no? Graficar aquí una curva, graficar aquí otra curva y luego unirlas y pues ver qué sale con eso, ¿no? Esa es la técnica y por eso es tan efectivo esto, este análisis, ¿no? Porque ya no tienes que pelearte con las curvas de nivel, básicamente con esto ya puedes ir graficando, ¿no? Es como si tuvieras varias funciones así, ¿no? Imagínense, este es un ejemplo, ¿no? Es como si tuvieras varias funciones así y con eso pues ya nada más las unes y ya tienes tu superficie. Esa es la idea de este método. Por eso es bueno, según yo, tan sencillo, ¿no? Tan fácil de implementar. Entonces, ¿qué onda cuando estamos en 1? Aquí la función va a ser positiva, ¿verdad? Aquí estoy dejando fijo x igual a -1. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues tienen que saber que la función va a venir de algo así. Voy a ver si me sale, ¿no? Aquí va a tener una especie de cuevita, va a pasar y luego va a subir. No, me está saliendo horrible, chicos. Qué feo voy a graficar esto, ¿eh? Horrible, horrible, horrible. No, ¿saben qué? No voy a perder el tiempo aquí, no me voy a humillar a mí mismo, ¿no? Déjenme, les hago la gráfica rápido en Desmos y vamos a analizar que esa es la gráfica que deberíamos obtener. Mejor, mejor. Entonces aquí tengo que poner varios límites, ¿verdad? El límite cuando x es -1. No, sí, qué horrible dibujé, Dios. Qué mal que el YouTube no te deja editar luego los videos, ¿no? Esos son los límites respecto a los que tenemos que graficar, ¿no? Si se dan cuenta, es el rectángulo del que les había platicado, ¿no? En este rectángulo, ahí se ve, ahí se alcanza a ver el rectangulito, ¿no? Es esta zona de aquí. Ahí es donde queremos graficar la función. Y pues ya lo único que hago es hacerle zoom, ¿no? Entonces le voy a hacer un poco de zoom para que vean cómo es que queda y para que vean que lo que hicimos pues tiene total sentido, ¿no? Si se dan cuenta, ambas funciones, cuando y es mayor que 0 y cuando x es mayor que 0, ambas tienen la misma forma. Por lo tanto, debe de formarse una especie de piquito, porque las dos funciones van subiendo, se van a juntar en una punta. Y de hecho, esa punta es esta parte que aparece aquí, que se alcanza a ver aquí. Es esta puntita que se alcanza a ver aquí. Esta puntita que estoy marcando, esta puntita de aquí es ese comportamiento. Es cuando
cuando está subiendo la variable X y se pegan. ¿Por qué? ¿A esto a qué se debe? A que las dos gráficas en X y Y cuando son positivas son iguales. Por eso es que se juntan ahí. ¿Vale? Y del otro lado, aquí voy a tener que la función que está aquí va a bajar así tantito. Acuérdense, eso es lo que hace la función, va a bajar tantito y aquí se va a ir abajito, ¿no? Y de este lado, pues no tengo nada realmente. No pasa nada más interesante, ¿no? Bien, voy a voltearlo abajo para que lo vean. Aquí es donde tengo otra como curvita, no sé cómo decirlo, ¿no? Aquí va a tener una inclinación, ¿no? Como que tiene una pancita. Aquí creo que no se va a alcanzar a ver tanto. A lo mejor si quito dos de estos planos, si quito estos dos planos, probablemente ya se vea la pancita a la que les digo. Ajá, bueno, es esta pancita, pero se hace muy plana cuando se acerca al origen, por eso es que no la ven. Pero pues sí, digamos que es esa pancita que se alcanza a ver, ¿no? Es una pancita muy, muy tenue. Y pues esa es la gráfica de la función básicamente, ¿no? Lo que yo les quería hacer, que ya no salió muy bien, era pues que justo, ¿no? Aquí como que va a venir desde abajo, ¿no? Sí puedo. A ver, voy a intentarlo. Eh, vengo de los negativos y subo hasta arriba. Estoy en el caso cuando es positivo, ¿va? Entonces, cuando es positivo pasa eso. Ok, miren, incluso Google, no, miren, bueno, ya salió de nuevo. Aquí voy así, voy paralelo al eje, voy pegado, 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 pegado. Aquí bajo, luego subo, ¡pam! Subo. Ok. Y luego cuando es negativo, si se dan cuenta, tienen una gráfica que es como al revés, ¿no? Ahora viene desde arriba y se pega al eje. Entonces aquí va a venir desde arriba, va a venir desde arriba, va a venir desde arriba. Y luego, ¿qué hace? Así pasa por el origen. En este caso pasa por esta rectita, pasa por esta rectita. Aquí como que hace una pancita y luego se pega. ¿Ok? Y respecto al eje Y pasa lo mismo, ¿no? Respecto al eje Y, acuérdense, este es el lado positivo del eje Y, ¿no? Entonces, en el eje Y pasa lo mismo, ¿no? Viene paralelo al eje X, así, viene. Luego aquí hace una pancita y luego aquí sube, pasa por el eje y se junta. Esta zona que les estoy rayando, esta zona que les estoy rayando, es esta zona que aparece en la gráfica. Este pequeño piquito, este piquito que se alcanza a ver, ¿vale? Obviamente ustedes lo pueden hacer mejor, háganlo con calma, no lo hagan a las prisas como yo, pero si se dan cuenta las ideas coinciden totalmente, ¿no? En este piquito se juntan. Y esta otra zona que les voy a pintar con color rojo, y esta otra zona, ¿no? Que es como la otra parte del cuadrante que queremos ver, si se dan cuenta queda por abajo. Aquí tiene una pancita y aquí tiene otra pancita. Entonces como que va a tener dos pancitas, pero esas pancitas van a estar muy tenues, casi no se van a ver, pero están ahí, ¿no? Son esas pancitas que se ven ahí. Es toda esa zona la que estoy graficando, ¿vale? Pues bueno, eso es básicamente para graficar la función. Espero les hayan servido mis dibujos, chicos. Yo dibujo muy feo, pero sé que ustedes, muchos de aquí son artistas, ¿no? Seguramente. Yo no nací para ser artista, al menos no de los que pinta. Entonces, pues bueno, eso fue básicamente cómo hacer la gráfica y por qué esta técnica es tan efectiva, ¿no? Básicamente tuvimos que usar esta técnica y por qué se vale que esta de verdad sea la gráfica, porque pues las funciones lo único que van a hacer es estarse repitiendo, pero pegándose más hasta hacer el eje, ¿no? Es el comportamiento que vimos en el graficador. Se van a ir pegando hasta el eje y luego van a cambiar su forma. Por eso es que se vale, por eso es que fue tan importante encontrar la forma de la función para una X positiva arbitraria o para una X negativa arbitraria. Y esa es la técnica a la que yo le llamo la técnica de las reflexiones, de las proyecciones, perdón. Muy útil, ¿eh? Ok, ok. Vamos al siguiente problema, ¿vale? Ya vieron la gráfica, ya vieron que pues, el método sí sirve, ¿no? No fue pura basura, ¿no? La siguiente parte, lo que me pide es dibujar el conjunto de nivel cero y dibujar el vector gradiente en los puntos del extremo del conjunto. Ese problema está más bonito y aquí creo que sí me van a salir todos los dibujos, ¿no? ¿Cómo sale esto? Bueno, el conjunto de nivel cero resulta cuando yo tengo esta igualdad.
Cuando yo tengo que x por y e a la xy es igual a 0. Si se dan cuenta, todo esto es positivo. Entonces, para que esto sea 0, esto pasa si, solo si, x es igual a 0 o y es igual a 0. Y este y igual a 0 es un o inclusivo, un o matemático. Tienen tres casos: que x sea 0, que y sea 0 o que los dos sean 0 al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el resultado de poner x igual a 0 y y igual a 0? Pues en el plano es la cruz, ¿no? Es básicamente el eje x y el eje y. Entonces, ese es el conjunto de nivel 0. La cruz que se forma por el eje x y por el eje y. ¿Ok? Entonces voy a dibujar el conjunto de nivel 0. Esto fue de nuevo, ¿no? De hacer pues puro análisis, ¿no? Como lo que hacían en cálculo 1, ¿no? Y además tengo que tomar en cuenta que, bueno, ahorita se los digo, ¿no? A ver, déjenme, se los pinto con negro. Aquí voy a dibujar los ejes, ¿vale? Estos son los ejes. Voy a dibujar el conjunto de nivel 0. El conjunto de nivel 0 son los puntos que están, bueno, x debe de estar entre menos 1 y 1. Entonces, digamos que va a estar aquí, ¿no? En este intervalo. X debe estar entre menos 1 y 1, son los puntos aquí. Y y debe de estar entre 0 y 1, son los puntos acá. No es la crucecita completa, ¿vale? Es nada más un pedacito de la cruz. Esto porque las variables están restringidas a menos 1, 1 y a 0, 1. Por eso sale así el conjunto de nivel 0. Pero esto que les estoy rayando es el conjunto de nivel 0. ¿Vale? Ok. Entonces lo voy a poner así que con rojo. Conjunto nivel 0. Ahora, aquí les ponen algo chistoso. Dice, dibuja el vector gradiente en los puntos extremos del conjunto. Y ustedes dicen, ¿cuáles son los puntos extremos? Bueno, para que se den una idea, si por ejemplo mi conjunto de nivel 0 fuera esta chunche, ¿no? Los puntos extremos pues serían todo este contorno. Aquí es donde tendría que dibujar el gradiente, ¿no? Aquí tendría que ver hacia dónde apuntan las flechitas. Sin embargo, mi conjunto de nivel 0 no parece tener una especie de extremo, ¿no? No parece tener puntos extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está gordito. Este de aquí sí está gordito y este de aquí no. Este de aquí está muy flaquito. Entonces, cuando pasa eso, cuando tienes que el conjunto de nivel 0 no es gordito, quiere decir que él mismo es su extremo, ¿ok? Entonces tienen que encontrar los puntos, además, aquí, en todo el conjunto. Él es su mismo extremo. El conjunto de nivel 0 es su mismo extremo y tienen que encontrar los puntos del gradiente en este mismo conjunto, ¿vale? ¿Sí se entendió más o menos la idea? Es un conjunto muy flaquito y como es muy flaquito, entonces es un conjunto que es su mismo extremo. O sea, los extremos del conjunto es el mismo conjunto, ¿vale? No es porque no es gordito. Ok, entonces voy a hacerles aquí las cuentitas. El gradiente pues se obtiene con las derivadas parciales, ¿no? Ya habíamos obtenido una derivada. El gradiente resulta ser este conjunto. Y e a la xy por xy más 1, coma. Y aquí va a haber, o sea, del otro lado va a venir lo mismo, nomás que con otra variable, ¿no? Nomás que con la variable y x invertidas. Entonces se los voy a poner aquí. Ese es el gradiente. Y este es x e a la xy, x por y más 1. Ese es básicamente el vector gradiente. Si se dan cuenta, tenemos algo muy sencillo, porque como los puntos extremos del conjunto de nivel 0 es el mismo, nada más tengo que analizar cuando y vale 0, cuando x vale 0 y cuando los dos valen 0. Eso es lo único que tengo que analizar. O sea, tengo que sustituir x igual a 0 o y igual a 0 o los dos igual a 0 en este vector gradiente y con eso ya tengo cómo se van a ver el gradiente en los puntos del extremo. O sea, es algo muy sencillo, ¿no? Es más, es tan sencillo que vamos a hacer esto primero, ¿no? ¿Qué onda en el punto 0, 0? Porque ese es uno de los casos cuando estamos en el conjunto de nivel 0. En el punto 0, 0, si se dan cuenta, es el 0, 0 mismo, porque aquí tengo multiplicando y y es 0. Entonces todo esto de aquí se hace 0, no importa que sea lo demás. Aquí tengo multiplicado x, y como x es igual a 0, todo esto da 0, no importa que sea lo demás. Entonces, pues básicamente ya terminamos, ¿no? Esto de aquí es el 0, 0.
O sea, esto que estoy diciendo es que en el origen, el vector gradiente es el mismo vector cero. Entonces, ¿el gradiente les parece que lo pinte con morado? En el cero es ese mismo punto. Bueno, el morado como que no se ve tanto, ¿no? Entonces, vamos a probar con azul. Ese es el gradiente en 0, 0. Pero tenemos otros dos casos además, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Ay, perdón, te lo voy a poner negro otra vez, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un punto de esta forma? Cuando la entrada X es 0 y la otra está variando entre 0 y 1, ese es el rango que puede alcanzar Y. Fíjense, si yo hago X igual a 0, la segunda componente de esta cosa vale 0, automáticamente, ¿no? Porque X vale 0. Entonces va a ser algo, coma 0. Y si aquí sustituyo X igual a 0, este producto se me hace 0, este X por Y se me hace 0. Aquí este E a la algo, este X por Y se hace 0, entonces es E a la 0, todo esto es 1. Y entonces me queda nada más la Y por 1. Entonces tengo Y. Entonces este punto de aquí va a ser el Y, 0. ¿Y qué onda con los puntos de la forma X, 0? Pues va a ser una historia parecida, ¿no? Si yo sustituyo en la primera entrada del vector gradiente y igual a 0, todo esto se hace 0 automáticamente. Me va a quedar 0, algo. Este producto se hace 0, este producto se hace 0, e a la 0 es 1, y me queda x por 1. Entonces tengo un vector de la forma 0, x. 0, x. Y ya tengo la forma de todos los gradientes en los extremos del conjunto de nivel 0. Acuérdense que el extremo del conjunto de nivel 0 es el mismo. Por eso es que hice estos tres casos, ¿no? Y acuérdense además, ¿no? De que la variable y, por ejemplo, está metida en este intervalo, ¿no? Y que la variable x está metida en este intervalo, ¿no? Por eso es que lo dibujamos, perdón, aquí es más 1. Entonces, ya que tenemos esta información, ya podemos graficar los vectores muy fácilmente. O sea, graficar el gradiente literal es poner una flechita, ponerme en un punto y poner la flechita, ¿no? Dependiendo de cómo cómo me lo den esas formulitas que acabo de sacar. Vamos a empezar primero por las flechitas en el eje Y, ¿ok? Fíjense, en el eje Y, o sea, cuando x es igual a 0, tengo que son de esta forma. Son vectores horizontales, ¿verdad? Y son vectores que además siempre van a estar apuntando hacia la derecha, porque Y siempre es 0 o positivo. Entonces, obviamente, cuando Y sea más grande, voy a tener una flechita más grande, ¿verdad? Y cuando Y vaya teniendo 0, pues me voy haciendo más chiquito, ¿ok? Entonces, son vectores que apuntan hacia allá, son vectores que son horizontales apuntando hacia la derecha, y que el 1 es el más grande y luego se van haciendo cada vez más chiquitos. Esos son los vectores gradientes sobre esa parte. Entonces, voy a dibujarlos de nuevo con azul, ¿vale? Entonces, aquí estoy, por ejemplo, en el 1. Entonces, ya que estoy parado en el 1, pues dibujo esto, ¿no? Que acabo de decir. Este es un vector que debe de tener longitud 1, ¿no? Y aquí le pongo su flechita. Y conforme vaya reduciéndome, ¿no? Conforme vaya bajando, pues entonces voy a ir teniendo vectores cada vez más pequeños, ¿no? Esta es la forma de los vectores gradientes. De tal forma que aquí pues ya sea una flecha muy corta, ¿no? Aquí ya estamos muy cortitos. Así se ven los vectores gradientes sobre ese conjunto. ¿Ok? Y si se dan cuenta, lo mismo pasa para el otro caso, ¿no? Cuando tenemos X solamente positiva pasa lo mismo, nada más que ahora son vectores verticales que apuntan si X es positivo hacia arriba y si X es negativo hacia abajo. Entonces vamos a tener el mismo comportamiento. En X igual a 1 tenemos una flechita de longitud 1 y luego se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta que pega con el 0 y cuando es negativo se va reduciendo hacia el otro lado, ¿no? Eso es lo que hace, eso es lo que pasa, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer, ¿no? Aquí voy a tener flechitas positivas, voy a tenerlo así. Es una flechita positiva, este de aquí es más cortita, este de aquí se va haciendo más cortita y así se va pegando al 0, ¿no? Esta flechita aquí no me gustó cómo quedó. Nada más la voy a dejar hasta ahí. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos la idea? Esta es la idea, ¿no? Me acerco al 0 y luego cuando X es negativa, pues tengo lo mismo, ¿no? Nomás que va creciendo hacia el otro lado, ¿no? En este caso crece así,
y luego crece así, y luego crece así. Entonces ya dibujé lo que Marco quería. Ya dibujé el vector gradiente en los extremos del conjunto de nivel 0. ¿Eh? Así de fácil salía este problemita, ¿no? Ya hice lo primero, ya hice la gráfica, ya dibujé el gradiente en los puntos extremos del conjunto de nivel 0. Ahora tengo que indicar en qué puntos la función es diferenciable. De nuevo, pues aquí vamos a dejar tantito los dibujos y vamos a empezar a hacer pues cuentas. Eso es lo que se requiere. Voy a ponerles un teorema en la pantalla, ¿vale? Un teorema que probablemente quisieron usar, pero que deben de usar con cuidado porque tienen que ver que las hipótesis estén completas. El teorema es este, ¿no? Voy a ponerle teorema. Si existen las derivadas parciales, entonces f es diferenciable. ¿Será este teorema cierto? ¿Qué dice el público? Bueno, pues spoiler, no. No se vale este teorema. Hay que agregarle una hipótesis adicional. Lo que sí se vale es el regreso. Si f es diferenciable, entonces tenemos que existen las derivadas parciales. Eso es automático. Pero no se vale el regreso. No se vale que si solo existen las derivadas parciales, entonces f sea diferenciable. Hay que agregar una hipótesis extra. La hipótesis extra es que sean continuas. Entonces, si existen las derivadas parciales y son continuas, continuas, esto lo voy a encerrar en una nubecita roja. Bueno, no en una nubecita, en esta chunche. Si existen las derivadas parciales y son continuas, entonces sí se vale decir que f es diferenciable. Y esto es lo que Marco quería que usaran para probar este problema. Marco no quería que se metieran a ver si existe una cierta función lineal, tal que m y n en esa función lineal son las derivadas parciales. No, lo que él quería es que usaran ese teorema por facilidad, por simplicidad. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar que primero existe la parcial respecto de x y en base a eso ya tenemos todo. O sea, la derivada respecto a y va a ser análoga. ¿Ok? Entonces, vamos a probar, ¿no? Entonces, por demostrar que existe parcial de x. Entonces, ¿cómo va esto? ¿De qué va? Bueno, pues primero vamos a recurrir a la definición de parcial. Este tipo de cosas sí se pueden probar por definición. O sea, probar que una derivada parcial existe no es tan complicado. De hecho, es muy parecido a como lo hacían en cálculo 1. Entonces, vamos a tomarle en un punto arbitrario a, b. Así es como yo me voy a dar cuenta en dónde es diferenciable y dónde no, tomándome un punto arbitrario a, b. Y eso de aquí, que es? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de, aquí, pues bueno, tengo la parcial, no, perdón, la función evaluada en a, h, a más h, b, menos f de a, b, entre h. Esta es la definición de derivada parcial. Me muevo solamente respecto a la coordenada x, ¿no? Respecto a esta primera entrada de la función. Y yo puedo sustituir el valor de la función. O sea, puedo aquí evaluar, ¿no? Porque yo sé quién es f. Entonces eso es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, la computadora me lo permite, es justo eso, ¿no? Voy a evaluar la función y voy a ver qué es lo que pasa. Voy a ver cómo reduzco este límite de tal forma que pueda trabajar. Entonces, este de aquí, ¿a quién es igual? Bueno, aquí es igual al límite, acuérdense, h tiende a 0. Sustituyo es a más h por b, e a la a más h por b, menos a por b, e a la a b sobre h. Voy a reescribir todo esto de una forma más sencilla. Aquí yo puedo factorizar un e a la ab y que salga del límite, porque ese e a la ab no depende de h. Entonces es lo que voy a hacer en la siguiente igualdad. O sea, voy a reescribir esto de una forma más bonita. Reescribiendo, tengo aquí e a la ab, ya está fuera del límite. Tengo el límite cuando h tiende a 0. ¿Y quién está dentro del límite? Tengo ab, e a la hb,
más BH, E a la HB, y aquí tengo menos AB. Y todo esto está dividido entre H. O sea, lo único que hice fue expandir, reescribir, o sea, sacar esta exponencial E a la AB que me estaba estorbando y factorizarla. Este límite de aquí, si se dan cuenta, cuando H tiende a cero, vean lo que pasa. Cuando H tiende a cero en el denominador, esto de aquí tiende a cero. Y cuando H tiende a cero en el numerador, aquí tengo E a la cero, entonces esto de ahí va a dar a B, y aquí tengo B por H, entonces esto de aquí va a tender a cero, entonces tengo A menos AB por menos AB, entonces tengo algo de la forma cero entre cero. Puedo usar L'Hopital, eso es algo que ya tengo la fortuna de poder usar, ya estoy en cálculo 3, puedo usar L'Hopital y llegar a que el resultado de todo este límite es E a la AB, E a la, ese E a la AB que tenía, perdón, como que no podía hablar bien, ¿no? Y este es el resultado final del límite. Ok, todo esto lo saqué por L'Hopital. Sí se puede hacer L'Hopital porque los dos límites tienden a cero, estas dos funciones cumplen las condiciones del L'Hopital, entonces puedo usar L'Hopital y este es el resultado. Quiero que vean un poquito el resultado y quiero que se den cuenta que no hay funciones trigonométricas metidas, no hay valores absolutos, no hay básicamente nada que me diga que este límite no existe. Este límite es un número bien definido. A y B son valores fijos, no puede cambiar de valor, por eso es que es importante que se den cuenta que no tiene valores absolutos, no tiene funciones seno ni coseno ni cosas que se vean raras. Todo esto de aquí es un límite hecho y derecho y existe para cualquier número AB. De esto puedo concluir que la parcial respecto a X existe. Y existe pues para todo AB, ¿no? En este caso, pues para los límites esos que me dieron, ¿no? En el intervalo en el que me dieron, ¿no? Entonces, esto implica que existe la derivada parcial de f respecto de x, y además hasta puedo decir quién es, ¿verdad? Puedo decir que la parcial es y, e a la xy por xy más 1. Ahí está. Ya sé que la derivada parcial existe en todo el intervalo. Y aquí lo voy a poner, ¿no? Análogamente para y. Es la misma cuenta, chicos. Nada más hay que cambiar las variables y en vez de una B va a salir aquí una A, ¿no? Análogamente para Y. Entonces ya tengo que las dos derivadas parciales existen, las voy a escribir en esta siguiente página, ¿no? Las voy a escribir, tengo parcial de f respecto de x, esto de aquí es igual a y, e a la xy más 1, y luego voy por lo consiguiente, ¿no? Que es la parcial respecto de x. Digo, la parcial respecto de y. Esa fue la parcial respecto de x, vamos con la parcial respecto de y. Parcial respecto de y es igual a x, e a la xy por xy más 1, ¿verdad? Es más, déjenme la pongo aquí abajito, ¿no? Mejor para no estar estorbando. Por xy más 1. Si se dan cuenta, ya probé que las dos existen, pero falta ver que son continuas. Sin embargo, ver que son continuas es trivial. ¿Por qué? Porque son continuas por teorema de composición. Esto de aquí, las funciones proyección, ustedes saben que son continuas. La composición de E con esas funciones es continua. El producto de esas funciones va a ser continua, más una función continua es continua, producto de continuas, todas son continuas, ambas son continuas por teorema de composición. Voy a ponerlo aquí. Son continuas por teorema de composición, ¿no? Bendito examen que fue como el examen 3, ¿no? No, el examen 5, ¿no? No, el examen 4, donde vieron continuidad. Bendito examen donde vieron continuidad, porque así ya saben que estas dos funciones son continuas por teorema de composición, ¿ok? Entonces ya tenemos que existen y son continuas. ¿Qué es lo que puedo decir entonces respecto a la función f? Pues algo muy bonito, ¿no? Que era lo que yo quería probar. Que f de xy igual a xy, e a la xy es diferenciable
en el conjunto, yo lo probé para cualquier punto A, B arbitrario, ¿no? Entonces puedo hacerlo así, ¿no? En este conjunto. En particular, en este conjunto que me pide Marco, ahí es diferenciable. Es diferenciable en todo R2, en particular para este punto. Ven, ven, la magia. Eh, ok, no hay dudas, no. Las parciales tienen que ser continuas en el dominio, ¿no? Exactamente, sí. Sí, exactamente, muy bien dicho. Y fue lo que demostramos, y por eso es que es diferenciable. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con eso acabamos el tercer inciso, ¿no? ¿En qué puntos es diferenciable? En todos los puntos de este conjunto. No hay ningún problema en ningún punto. Ahora tenemos que dar la gráfica cuya función, mira, está escrito bien raro. Da la función cuya gráfica es el plano tangente de f en menos 1, 1. O sea, esto de aquí puede escribirse como da básicamente el plano tangente, o sea, la ecuación del plano tangente de la función en ese punto. Y ahí les debieron de dar una formulita del plano tangente, ¿no? Va más o menos así, se las pongo por si no se acuerdan. Tengo que z es igual a, tengo que evaluar la parcial de x en el punto este, ¿no? En este caso es el menos 1, 1. Entonces la parcial de menos 1, 1. Y tengo que multiplicar por x menos la cosa en la coordenada y, es decir, menos 1. Y luego tengo más, déjenme hago todo esto chiquito, ¿no? Tengo que ahora de nuevo poner la derivada parcial, ahora respecto de y. Entonces voy a ponerle aquí más la derivada parcial en menos 1, 1. Y aquí de nuevo es y menos 1. O en este caso sí es menos 1. Estamos evaluando en el punto menos 1, 1, por eso aquí salió el menos, ¿verdad? Y hay que sumarle algo. Esta no es la ecuación completa del plano tangente, ¿no? Tenemos que sumarle, pues básicamente la función evaluada en ese punto, para que pase por ahí el plano tangente, ¿no? Si no, ¿qué chiste tiene? Entonces esto de aquí es más f de menos 1, 1. Ahí está. Esta es la ecuación del plano tangente que ustedes deben de conocer. Es la ecuación con la que deben de estar familiarizados. Y con ella, pues básicamente ya nada más hay que sustituir, ¿no? Yo voy a sustituir, voy a hacer las cuentitas aquí. Voy a tener por una parte e a la menos 1. Aquí voy a tener menos 1. Ay, perdón. Aquí no va esto. Menos 1 más 1. O sea, al evaluar las parciales obtengo esto. Aquí voy a tener x más 1. Aquí voy a tener menos e a la menos 1. Menos 1 más 1. Déjenme hago chiquito esto y luego tengo que multiplicar por y menos 1, ¿no? O sea, esto literal es agarrar las derivadas parciales y evaluarlas en ese punto. Que de hecho es un punto particular, ahorita van a ver por qué. Y también les voy a comprobar que no le estoy dando la ecuación del plano tangente chafa, ¿no? Vamos a usar desmos para ver que de verdad estamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Entonces aquí aparece por y más 1, por y menos 1, perdón, por y menos 1. Y finalmente aquí es menos 1 e a la menos 1. Entonces, este es el resultado de evaluar. Lo único que hice fue evaluar. Todo esto de aquí es la derivada parcial evaluada en menos 1, 1. Todo eso es la derivada parcial de respecto a y evaluada en menos 1, 1. Y esta es la función evaluada en menos 1, 1. Entonces, si se dan cuenta, aquí se hace cero esto y se hace cero esto. Por eso es que les digo que es algo particular, ¿no? Marco no escogió este punto de gratis. Es un punto pues, donde pasa algo extraño. Este de aquí es menos 1 entre e. Por tanto, la ecuación que están buscando, la ecuación de la función que es tangente, la función del plano tangente en ese punto es z igual a menos 1 entre e. Ese es el plano tangente. Es un plano tangente constante que está en los negativos. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, o si Amore nos está choreando, ¿no? Yo sé que van a decir, pero pues qué tramposo, está revisando todo en el GeoGebra, ¿no? Pero pues ustedes lo pudieron revisar después de su examen, acuérdense. Así lo pueden revisar después, ¿no? Entonces voy a ponerles el punto, ¿vale? El punto es el menos 1, 1, y tengo que poner además la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces voy a poner aquí menos 1, 1. Este es el punto en el que yo estoy interesado, esa bolita que apareció ahí, ¿no? Y voy a ver si tengo el plano tangente correcto. A mí me salió que el plano tangente era z menos 1 sobre e. ¿Ok?
Ahí está, ¿ya vieron? Ya salió el plano tangente y de hecho sí está tocando al punto ahí, ¿vale? Ahí está la prueba de que sí es el plano tangente en ese punto. Es simplemente un plano constante. De hecho, ahí hay una especie de mínimo local de la función, por eso es que es un punto tan particular, tan especial. Y listo, básicamente tenemos, pues ya, ¿no? Hecho todo esto. Básicamente ya terminamos. Si hicieron el examen, si sí hicieron el examen 5 pues básicamente ya terminaron, ¿no? Y justificación, pues porque es la ecuación del plano tangente, básicamente por eso. Eh, entonces, si ya hicieron el examen 5 ya acabaron, ¿no? Básicamente fue bastante largo, pero pues valió la pena el sacrificio, ¿no? Pero quienes no lo hayan hecho, pues tuvieron que además hacer este problema bonus, ¿no? Si se dan cuenta, era un examen largo, no estaba difícil, pero era un examen largo. Me dicen, da una parametrización, esto va a ser un bonus, ¿ok? Da una parametrización de la curva que se obtiene del corte en la primera dirección canónica de esta función. ¿En qué punto la velocidad es horizontal? Para ese punto da la rapidez y dibuja el vector normal. Justifica tus respuestas. Ok, pues miren, lo voy a hacer porque pues igual no es tan largo y les va a servir para los que no lo hayan ido. ¿Ok? Entonces, pues vamos. Yo sé que ya se extendió un poco la sesión, pero vamos a hacerlo, sale rápido. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que tengo yo es una función de dos variables. Al inicio tengo esta función, x por y, e a la xy. Y me dan una dirección. Me dicen, vas a trabajar con la curva que surge al cortar esta función de dos variables, que es una superficie, ¿no? Como vimos ahorita en el GeoGebra, con el plano que está en la dirección, aquí lo pone dirección, menos 1, 1. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, ¿cuál es ese dichoso plano? O sea, ¿cómo sé que voy a obtener o qué función tengo que obtener, ¿no? Porque cuando yo corto una superficie con un plano, entonces automáticamente tengo una curva, ¿no? La intersección del plano con esa superficie va a ser una curva. Tengo que obtener una función de una sola variable, por eso Marco quiere que la parametrice. Entonces, hay un trucazo aquí. Cuando les den una función de dos variables y un vector de dirección, el truco es escribir la ecuación x en términos de y, ¿no? O la ecuación y en términos de x, como quieran, ¿no? El chiste es escribir una variable en términos de la otra en base a esto de aquí. Esto que voy a hacer es, bueno, en el plano XY tengo el punto menos 1, 1. ¿Miras esto? Tengo el punto menos 1, 1. Y yo me puedo preguntar, ¿cuál es la recta que pasa por el origen que pasa por ese punto? ¿No? Y veo, mira, ese punto cumple estas variables. Cumple que su entrada Y es menos la entrada X. Entonces ya obtengo la recta por la que pasa, ¿verdad? Es Y igual a menos X. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que poner, por este punto pasa esta recta. Pasa Y igual a menos X. Y por lo tanto, para reducir mi ecuación de dos variables, para encontrar el resultado de cortar el plano y esa superficie, pues tengo que nada más tomar esta relación de aquí, que es por donde pasa el vector dirección, ¿no? Tengo que tomar esta cosita de aquí y meterla acá. Es como si tuviera un sistema de dos ecuaciones, no sé si lo ven. Tengo una función que me va a generar una superficie, tengo un vector con el que voy a cortar esa superficie. El vector director es este punto y por ese punto pasa la recta y igual a menos x. Entonces voy a sustituir y igual a menos x y a ver qué pasa, ¿no? Entonces le voy a poner, esto implica que la curva a parametrizar, que va a ser de una sola variable, es esta de aquí. Le voy a poner igual como f, ¿no? F de x es igual a menos x cuadrada e a la menos x cuadrada. Esa es mi curva. Vamos a ver cómo la dibujo en el Desmos. Fíjense, es menos x menos x cuadrada e a la menos x cuadrada. Es esta curva.
Y si se dan cuenta, sí coincide bastante con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Déjenme ver si puedo obtenerlo por acá. Y miren, este es el plano con el que estoy cortando, ¿vale? Y esa es la curva que se está formando. No sé si alcancen a ver que sí tiene como la forma, ¿no? Son dos pancitas, así, aquí sube y luego, de hecho, déjenme ver si puedo poner intersection, y creo que es así, ¿no? F, Q. No, no se vale. Bueno, pero el chiste es que sí es esta curvita, no es para que vean que no lo estoy engañando, esa es la curva que buscaba Marco que encontraran. Y pues parametrizar una función, así ya es muy fácil, ¿vale? Aquí va otro truco, por si lo ocupan después. Cuando quieran parametrizar una función de este tipo, nada más hagan esto. Digan, mira, mi curva va a ser esta. En una entrada van a poner t, ¿no? Y en la otra van a poner la función, pero en términos de t. En este caso es esta de aquí. Y esta función ya parametriza la curva, ¿vale? Es una forma muy sencilla de parametrizar cualquier función que dependa de una sola variable. Con esto la parametrizan, ¿ok? El truco es, en la primera entrada ponen t y en la otra ponen la función evaluada ahí. Eso es básicamente todo lo que tienen que hacer. Esta es la curva que parametriza. Entonces, a ver, ¿qué más me dice el problema? Oye, Mauri, yo Sí, tengo sí, una sí. duda ahí. Ujú. Este, es que la pregunta decía corte canónico, ¿no? Y el primer corte canónico, y entonces el primer corte canónico es como cortar en este punto, pero como si fuera el plano XZ, porque en si fuera, o si agarras el plano que está como que en la dirección de -1, sería el corte direccional, ¿no? A ver, vamos a leer. Ajá, dice, en la primera dirección canónica, en -1, 1. Ajá, y es que según yo, la definición de la primera dirección canónica, te tomas un punto y nada más fijas tu coordenada para que hagas el P en esa Y en el eje XZ, Ok, lo que entiendo es que en agarraste, el por plano. ejemplo, -1 y lo sustituiste aquí, ¿esa fue la función con la que trabajaste? Mm, ¿O cómo lo ajá, sí, hiciste? o sea, sí fue como si fuera, o sea, hice el corte, o sea, por ejemplo, mi parametrización de X, X a la X, porque es X. igual a 1 en ese punto, y sí, mi transición fue X, como si fuera la función X a la X, que Ajá. ya en el primer corte, o sea, si te dice el primer, pues fijas la Y y los puntos que tengan X, Y, XY, o sea, pero la fija. Pero igual eso es algo arbitrario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también podría decir, ah, pues mejor me tomo los puntos donde X valga -1 y entonces me quedaría -y, a la -y, y como que ahí habría una ambigüedad, ¿no? De hecho, fíjate, si lo graficamos, o sea, si pongo la intersección entre esta función que tengo de aquí, que es a la cosa, ¿no? Déjame quito esto de aquí. Chale, ya hice un desmadre en el aquí. O sea, si agarro la función y digo, bueno, voy a intersectarla con y igual a 1, entonces obtendría esta curva, ¿no? Que sí es una curva, ahí de hecho se ve que va a haber una intersección, pero pues como que ya no queda en la dirección del corte canónico del -1, 1, ¿no? Que en este caso es este punto A que está marcado aquí. O sea, sí intersecta al punto -1, 1, pero la dirección canónica como tal es del origen a ese punto. O sea, debe ser un plano que pase del origen y también cruce por este punto, ¿no? Que era pues este planito que yo había considerado. Sí, entiendo la idea. Y de hecho, pues a lo mejor ahí Marco debió ser más específico, ¿no? Porque pues sí está raro llamarle así, ¿no? De corte canónico.
pero realmente hay ambigüedad si lo hacemos así como tú lo haces, porque tendríamos que sustituir o X o Y. O sea, es muy arbitrario decir, pues pongo X igual a 1, o perdón, Y igual a 1, o también podría decir X igual a -1. Realmente lo que busca Marco es eso, la intersección con el plano que está en la dirección de -1, 1 y que por lo tanto pasa por el origen y por ese punto, que es este plano que acabo de dibujar, ¿vale? Sí, porque pues el otro también podría ser no X igual a -1. Esa sería la otra posibilidad según tu razonamiento. Y pues sí son cortes canónicos, pero pues como que está raro, ¿no? O sea, supongo que es la palabra canónico la que está causando nuestra confusión. Eh, Además aquí dicen en la primera dirección canónica, ¿no? Ok, vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O lo dejaron así? Porque pues sí, creo que el chiste sí es tomar la palabra canónico, ¿no? Y que es la primera dirección. Eh, Miren, déjenme, voy a cortar la sesión aquí. Este problema lo voy a resolver ahorita. Voy a analizar este razonamiento de Valerie, ¿no? Porque tiene razón, dice corte canónico, ¿no? Y se lo subo al ratito, al grupo, ¿vale? Que quede pendiente. Pero entonces eso, pues básicamente sería todo. O sea, de aquí, ¿qué hay que hacer después de esto? Pues nada más parametrizar la curva, obtener dónde vale, o sea, obtener la derivada, ver dónde vale cero, o sea, es hacer las cuentas que hicimos la otra vez, pero para esta curva.